Hola, muy buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Recuerden que de lunes a viernes presentamos este mensaje para edificar tu vida, un mensaje de Dios que viene cargado de mucha sabiduría del cielo. Así que te pido que en esta hora compartas el video para que otras personas también se puedan conectar y ser edificados a través de la palabra que es impartida en el día de hoy. Hoy estaremos hablando del tema los misterios de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Errores que cometemos al orar. ¿Cómo funciona la palabra de Dios en nuestra vida activando nuestra fe? Así que te pido que me acompañes estos minutos y compartas el video. Yo lo voy a compartir aquí para entonces comenzar con el desarrollo del mensaje del día de hoy. Recuerde seguirme en las redes sociales como Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos, como figura pública en Facebook. De igual modo, Alvin Pena _ en Instagram. Aproveche también el programa para usted hacer sus preguntas, comentarios. Envíeme sus saludos para saber también hasta dónde estamos llegando. Y antes de comenzar, quiero informarle que este próximo domingo tendremos la visita de un amigo y hermano, un evangelista, el evangelista Franklin Díaz, desde la ciudad de New Jersey. Estará en New Jersey, en Estados Unidos. Estará aquí, viene desde New Jersey, Estados Unidos. Así que esto tendrá fecha, dice aquí 28 de abril, este próximo domingo a las 5:30 de la tarde en la avenida Tiradentes número 28 en el sector de Naco. Así que acompáñenos. Franklin es un hombre de Dios y trae una buena palabra. Sé que va a estar orando ahí por la gente y junto a nosotros también estaremos allá impartiendo la palabra. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por este día. Te pido, Señor, que toda persona que me vea a través de los medios sea tocada por tu palabra, sea tocada, Señor, en el día de hoy. Bendícelos, Señor. Revela, Señor, estos misterios sobre la fe. Bendice a cada persona y que la fe de ellos pueda crecer y puedan tener una relación contigo más directa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a estar leyendo, capítulo 11, verso 1. Vamos a estar leyendo aquí, luego pasamos al verso 6. Mire cómo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6 dice claramente, vamos a ver, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mantén ese verso ahí 30 segundos, por favor. Mira, hermano, lo que dice. Para mí este es uno de los versículos más importantes de la palabra de Dios relacionado a la fe. Porque aquí hay una condición, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o sea, es imprescindible que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted se fija, podemos ver claramente, puedes darme la cámara por favor. Si usted se fija, mucha gente dice que tiene fe, pero en el momento de la prueba se aparta. Otros creen que tienen fe y sin embargo se están moviendo en su voluntad o en el razonamiento creyendo que eso es fe. De igual modo le piden cosas materiales a Dios como parte de las bendiciones del Señor y lo hacen en el razonamiento entendiendo que van a recibir cosa alguna de parte de Dios y no es así. Si usted se fija, la Biblia dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de certeza y convicción, estamos hablando de estar seguro de que algo sucederá, de que algo acontecerá. Hay que tener esa combinación. Pero mire lo que dice el verso 6. Dice que sin fe es imposible. Usted puede colocar entre paréntesis esa palabra en su casa.
imposible agradar a Dios si usted no tiene fe. Dice no solamente que es imposible si usted no tiene fe agradar a Dios, sino también habla claramente de que todo aquel que se acerca al Señor tiene que creer que le hay, que Dios existe, y sobre todo, aquí continúa con el verso, que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él te galardona, que Él te premia, que Él te reconoce. Porque hay quienes saben que Dios existe, pero no tienen la fe para alcanzar las cosas espirituales que Dios tiene en nuestra vida. Otros piensan que la fe es creer en Dios y quedarse de brazos cruzados en la casa sin hacer nada. No se trata de eso. Se trata de que Dios abra puertas. Dios puede tocar corazones cuando tú oras, porque Él es el fabricante, Él es el dueño de nuestra vida. Él puede cambiar las cosas en lo espiritual, pero en lo natural a nosotros nos corresponde actuar, porque la palabra de Dios habla y enseña y muestra claramente que la fe sin obras está muerta. Y hay una ley natural, por ejemplo, si tú necesitas un trabajo, tienes que preparar tu resumen, tu currículum, y entonces salir a buscar el trabajo. Pero evidentemente le pones eso en las manos a Dios y Dios tocará el corazón de alguien y te abrirán la puerta y conseguirás el trabajo. Sin embargo, si no tienes fe y te mueves en tu propia voluntad, podrás quizás conseguir un trabajo, pero no quizás el que Dios espera o tiene preparado para ti. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque la fe sin obras está muerta. La gente piensa que va a conseguir el trabajo porque Dios le llevará el trabajo a la casa, y no es así. La bendición de Dios no consiste en que te den cosas materiales. La bendición de Dios consiste en tu orar y creer en Dios de que vas a recibir evidentemente algo por la obediencia y sobre todo por la fe en cómo estás creyendo en que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero, queridos hermanos, lamentablemente tenemos enemigos de la fe, y el mayor enemigo de la fe muchas veces eres tú mismo. Pastor, ¿cómo así? Claro, porque a la edad que tienes has construido un hombre o una mujer que se ha formado de acuerdo a lo que ha visto. Y entiende que, por ejemplo, si le haces un favor a alguien, ese favor la persona ya tiene un compromiso contigo de devolvértelo. Y asimismo queremos llevar ese esquema al mundo espiritual o a las cosas de Dios, de que si le pides a Dios, entonces Dios lo hará contigo. Y no es así. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué hay gente que tiene casa, que tiene carro, que puede viajar, que tiene dinero? Y aún muchos de ellos no viven una vida conforme a la voluntad de Dios, buscando a Dios y amando a Dios. Le digo por qué. Porque las cosas materiales, cualquier persona que trabaje las puede conseguir. Sin embargo, la bendición de Dios no consiste en eso. La bendición de Dios consiste en que tú puedas tener paz en el corazón, en que lo que le pidas a Él sea de acuerdo a su voluntad, y esa será la bendición que no añadirá tristeza a tu vida. Le pido que por favor comparta el video para que otras personas también sean edificadas a través de esta palabra. Pastor, ¿y cómo puedo aumentar mi fe? Todos nacemos con un don de fe, pero el don de fe se desarrolla, o la fe se desarrolla. La fe, si usted se fija, Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeran a este monte, quítate y échate a la mar, y lo que tú digas, lo que dices será hecho. Cuando Jesús habla de un monte, no estaba hablando en un monte real. Simplemente comparó problemas, situaciones en la vida que se te pueden presentar, pero que a través de tu fe, tú podrías hablarle a esa circunstancia creyendo en que Dios te va a respaldar y esos problemas ser removidos de tu vida. Porque hay muchas situaciones espirituales que han llegado a tu vida, donde te preguntas, ¿por qué te pasa esto a ti? Y mucha gente lamentablemente también limita el poder de Dios porque se basa o se enfoca en su propio razonamiento. Hay quienes tienen fe, pero esa fe se va apagando por la falta de comunión con Dios. A eso le podemos llamar como una fuga de fe o un escape de fe. Y la fe es una sustancia, como dije, que viene del cielo
y es el canal para comunicarnos con Dios a través de la oración. Si usted se fija, usted puede tener fe, pero si usted duda, ya usted no agrada a Dios. Oiga cómo es el asunto. Para que Dios actúe en su vida, usted tiene que tener una fe firme. Usted no puede ser de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el libro de Santiago. Por eso, si usted quiere crecer en Dios, quiere conocer a Dios, usted tiene que aplicar los principios de la palabra a su vida. La palabra de Dios habla de que hay gente que son oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Si tienes fe y le estás creyendo a Dios, tienes que obrar y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para que entonces Dios active las bendiciones en tu vida. Fíjese que Dios dice o añade la palabra en el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque usted no lo crea, hay muchos creyentes que no creen en Dios, saben que Dios existe, y usted dirá, entonces, ¿cómo son creyentes y no creyentes? Es tan simple. Una cosa es ser cristiano, aceptar a Cristo, pero hay un proceso de crecimiento para conocer a Dios. Y mucha gente, el que no es cristiano, pues señala a la persona que acaba de entregar su vida a Cristo porque entiende que el cambio es automático. No es así. Eso tiene que ser desplazado por la palabra de Dios. Pero eso toma tiempo porque el hombre o el ser humano no crece y tiene todo el conocimiento de una vez. Ese conocimiento que ofrece el mundo es un conocimiento que cada año vas adquiriendo y te vas formando de esa manera. Entonces, por ese motivo, lamentablemente también podemos ver en el caso de lo que es la fe, cuando aceptamos a Cristo, que algo comienza a suceder en nuestra vida cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, y es que empezamos a cambiar y empezamos a confiar más en Dios. Fe es confiar plenamente en Dios. Fe es confiar en que Dios, cuando caminamos con Él, hará lo que Él tiene que hacer, pero nosotros tenemos una parte y una función, y es someternos a la palabra de Dios para que la fe pueda crecer en nosotros. La palabra de Dios dice que lámpara es a nuestros pies la palabra, vida para aquel que la haya y medicina para todo nuestro cuerpo. Si la palabra de Dios dice que la Biblia o las Sagradas Escrituras son vida para aquel que la haya y medicina para todo nuestro cuerpo, y voy a poner un ejemplo, ¿cómo crees que tu vida será cambiada y transformada si no te tomas la medicina que es la palabra? Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no se relaciona con las cosas de Dios, simplemente dice que es seguidor de Cristo, no es cristiano, es simplemente un creyente. Hay diferencia entre creyente, cristiano y sobre todo discípulo. Un discípulo es una persona que ha pasado proceso con Dios o procesos, se ha mantenido firme y sigue creyendo en el Señor, y Dios lo está transformando y lo está pues trabajando. Porque el cambio viene cuando tú tienes fe. Si no, la Biblia será tinta sobre papel. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También habla de que la palabra se hace infructuosa si tú no la recibes con fe. Simplemente será una clase de historia si no tienes fe de que esa es la palabra de Dios, de que es vida para aquel que la haya y medicina para todo el cuerpo. Por eso la Biblia enseña que el pueblo, ¿verdad?, que no conoce las Escrituras, perece por falta de conocimiento. Cuando habla de perecer, habla de que el pueblo está muerto. O sea, hay un pueblo que, como no conoce a Dios, entiende que tiene la razón. Sin embargo, como no conoce a Dios, anda bajo su propia voluntad, y Dios, en cambio, ofrece una vida, un reino de paz, de bendición, que se conoce a través de la fe. La fe funciona de igual manera. No puedes dudar. Es probable que quizás no recibas lo que has pedido porque no te conviene, porque estás pidiendo mal, estás pidiendo desde tu razonamiento y no es necesariamente lo que Dios tiene preparado para ti. Quiero saber, producción, si tenemos algún comentario en las redes, algún saludo. Vamos allí.
Dice Margarita, Dios le bendiga mucho, pastor. Gracias, Margarita, bendiciones para ti. Morena dice, saludos, pastor, bendiciones. Dios te bendiga, Morena, un abrazo. ¿Alguien más? Vamos a ver. Mi querido Fernando dice, bendiciones. La fe es crecer, creerle a Dios en lo que Él dice en su palabra y luego ponerla por obra en acción. Ese es un buen punto, Fernando. No es solamente escuchar la palabra, recibir la palabra, tomo la palabra, sino que debemos aplicarla a nuestra vida. Todo lo que leemos de la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, porque esa es la palabra que trae el cambio a nuestra vida cuando la aplicamos con fe. Si no aplicas la palabra, no estás teniendo fe, no estás creyendo en Dios, simplemente eres oidor olvidadizo. Dios habla de ese tipo de gente también en la Biblia, de personas que escuchan la palabra por un oído, simplemente se le mueven las emociones, se siente bien, pero le sale la palabra por el otro oído y no la aplican, no retienen. Y voy en breve a leer sobre la parábola del sembrador para que usted se dé cuenta los errores que cometemos, lamentablemente por la falta de conocimiento. Quiero que me acompañe el libro de Hebreos capítulo 4, verso primero. Lo voy a leer, no se preocupe. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en las promesas o en la promesa de entrar en su reposo, mírelo allí, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. El verso 2 me interesa. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Para que la palabra de Dios pueda hacer su efecto en tu vida, tienes que acompañarla de fe. Tienes que recibir la palabra a través de los labios de un predicador, tenerla y tomarla con fe de que eso es así. Puedes ver un programa, puedes leer la Biblia, y todo lo que tú leas y veas tienes que tomarlo como la palabra de Dios, como que es Dios hablándote. Dice la Biblia que ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, vida para aquel que la haya y medicina para todo nuestro cuerpo. Por tanto, tienes que llenarte de la palabra para que tu fe crezca, para que puedas caminar de acuerdo a como Dios quiere, para que puedas tener una relación con Dios. Por tanto, lo importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Existen dos motores principales para que tengas escapes de fe. Vamos a estar hablando sobre esto. La falta de conocimiento en Dios es uno de los motores. Esa falta de conocimiento la llena la palabra, ¿verdad? Es allí donde empezamos a cambiar. Como dije, dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Recuerde que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Una cosa es la falta de conocimiento y otra es la duda. Son dos armas mortales para desinflar tu fe, para apagar la fe y que entonces te enfoques en lo que hay en el mundo. Para que usted entienda, Dios no tiene problemas con sanarte. Dios no tiene problemas con libertar tu alma. Dios no tiene problemas con darte sabiduría para que puedas hacer las riquezas en esta tierra y puedas vivir bien. Tú lo que estás necesitando es fe. Tú lo que estás necesitando es fe. Lamentablemente usted ve que aún en las iglesias, en muchas iglesias, ya no hay milagros, ya no hay liberaciones, ya no hay una palabra revelada. Y la gente va y son muchas personas las que tienen en esas iglesias, pero lo que se mueve mucho es el sensacionalismo, porque se le ministra a las emociones, pero no se le ministra al alma, porque para ministrar al alma hay que tener fe. Para que una persona se sane, que Dios la sane, tiene que tener fe. Por eso tú estás viendo este programa hoy, porque Él quiere bendecirte y Él quiere activar tu fe para Él comunicarse contigo y puedas recibir las bendiciones del Señor.
Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 8. Si puedes ir allí, producción, conmigo, por favor. Libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el verso 4 hasta el verso 9. Vamos a estar allí. Vamos a buscar esta palabra. Lucas 8, 4. Está hablando de la parábola de la semilla, ¿verdad? Que es sembrada. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Vamos a ver. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Verso 6. Otra cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Verso 9 y último, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Queridos hermanos, mucha gente no cambia, se le pasa tiempo en las iglesias porque lamentablemente se mueven en emoción y no en convicción. Fe no es emoción, fe no es sensacionalismo, fe es la sustancia, es el conducto, es la vía que tenemos cada uno de nosotros en la parte espiritual para comunicarnos con Dios. Usted dirá, pastor, ¿y en qué se relaciona esto de la parábola que acabo de leer? Dice que juntándose venían a él gran multitud, y él les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar la semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo pues se la comieron. Otra parte cayó en las piedras, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Cuando se habla de semilla en la Biblia, se refiere a la palabra de Dios. Cuando se habla de terreno donde es sembrada la palabra, se habla del corazón del hombre, del corazón del ser humano. Si usted se fija, el sembrador salió a sembrar la semilla. Imagínese que el pastor hoy es un sembrador y que hoy está sembrando esta semilla que es la palabra en tu corazón. De allí dependerá de cómo esté tu corazón y de la fe que tengas. Ellos le preguntaron en el verso 9, ¿qué significa esta palabra? Y él les dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios. Esta es pues la parábola de la semilla. Dice, es la palabra de Dios. Literalmente lo dice la Biblia así. El verso 11 dice que esta semilla que el sembrador salió a sembrar es la palabra de Dios. Por eso usted ve que hay gente en las iglesias que unos dan fruto, otros no dan fruto. Eso depende de cómo usted reciba la palabra y la aplique en su vida. Eso es lo que trae el cambio. Cuando usted la recibe con fe. Si usted no recibe la palabra con fe, simplemente el predicador estará allí. Usted entrará de una manera y saldrá igual o peor. Jesús les habló y les dijo, mira, los que estaban junto al camino son las personas que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay gente que va a la iglesia, recibe la palabra con gozo. Usted ve que se están llevando todo el mundo por delante con el gozo y la revelación y todo eso. Pero estaban en una emoción y no en una convicción de que verdaderamente lo que estaba hablando ese pastor o esa prédica de ese día era palabra de Dios. Entonces, son gente que cuando llega la prueba se apartan, o cuando las cosas no van por donde ellos entienden que Dios debe llevarlas, entonces se apartan. También habla de la palabra que cayó entre espinos. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto.
No es que la palabra de Dios falla, los que fallamos somos nosotros por los diferentes corazones que tenemos. Aquí habla de este tipo de persona que escucha la palabra, pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida la ahogan esta palabra de Dios. Por eso hay gente que ni siquiera se queda viendo el programa. ¿Por qué? Porque tiene su mente en las cosas del mundo. Y este mensaje no es para todo el mundo, es para los hijos, para aquellos que escuchan la voz de Dios y quieren comunicarse con el Señor a través de la fe. Pero hay gente, dice que son ahogados. Esa palabra es ahogada, dice, por los placeres, por los afanes. Tanta gente que vive metida en una depresión, haciéndole daño al otro. Reciben la palabra de Dios por un momento, pero vuelven atrás, vuelven al mundo, porque lamentablemente las voces del mundo y los afanes de esta tierra les hablan más fuerte que la voz de Dios. Pero habla de una última tierra, y está en el verso 15, cuando él habla, dice: más la que cayó en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto y perseveran. Quiero saber si tenemos algún comentario en las redes, producción. Recuerde, por favor, compartir este video para que otras personas también en su momento pues reciban la palabra y puedan ser edificados. Así que vamos a compartir. Fabio dice: para muchos la fe en Dios depende de los resultados a sus peticiones, y no es así. Aún sin resultado deseado, nuestra fe debe seguir en aumento. Así es, Fabio. ¿Tenemos algún otro comentario? César dice: amén, pastor. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Esta parte es muy importante, la parte que voy a explicar ahora, porque hay enemigos de la fe. Un enemigo de la fe es la duda. La duda viene porque vives en un mundo donde todo gira en torno, evidentemente, a la raza humana, lo que has aprendido, donde se establecen paradigmas en la mente, barreras, limitaciones que te impiden que puedas crecer y tener un desarrollo en Dios, y sobre todo ver el desarrollo o el poder de Dios en acción en tu vida. Eres al día de hoy lo que la vida te ha presentado y lo que tú has tomado de la vida. Ese eres tú o esa eres tú. El error de los paradigmas provocará un escape de fe. La Biblia habla de pequeñas zorras que hay que cazarlas, porque echan a perder las viñas. Esas pequeñas zorras son los pensamientos que batallan contra el alma. Son pensamientos que te llegarán, pensamientos de derrota, pensamientos de pasado, pensamientos de miseria, pensamientos de duda, pensamientos de celo, ira, enojo, situaciones que pasaron en el pasado que estarán atormentando tu mente día y noche. Dice la palabra que el diablo tratará de robar la semilla, tratará de robarte la fe a través de los afanes, a través de que no recibes la palabra y la retienes y la aplicas. Entonces, como dije al principio, si la fe puede ser la persona que tenga 30 años en el Evangelio, puedes haber visto el poder de Dios en algún momento en tu vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, la fe tiene que ser constante y en aumento. Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales, pero sí Él hace excepción de fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de que debemos pensar con cordura de acuerdo a la medida de fe que nos ha sido dada. La fe crece. La palabra habla de fe como el grano de mostaza, habla de tamaño. Según tu fe, así será tu milagro. Jesús le dijo a la mujer que estaba enferma: de acuerdo a tu fe sea hecho. Porque, queridos hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, y en nosotros está la bendición. En nuestra boca, en la declaración a través de la fe, está tu victoria. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. Por tanto, tienes que tener fe para levantarte de esa silla de ruedas. Tienes que tener fe para salir adelante en los proyectos que tengas en la vida. Dios es fiel, Él no falla. Quienes fallamos somos nosotros, porque vivimos apegados al viejo hombre, a la pasada manera de vivir. La Biblia dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, pero para tú entender eso tienes que tener fe.
tienes que tener fe. Si tú aplicas la palabra tal cual se presenta a tu vida, entonces vendrá el cambio. Se quitará el hombre viejo, se quitará la mujer vieja y entonces vendrá el hombre que habla la palabra en el libro de Dios en Romano, espiritual, la mujer espiritual, que tendrá una relación con Dios y tendrá una mente positiva, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose hacia lo que está delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, queridos hermanos, hay gente en la iglesia que se sana, hay otros que no se sanan. No depende del pastor, depende de la fe de la persona. Es tanto así que la Biblia enseña que Jesús en un momento no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de la gente. La Biblia habla en Hebreos capítulo 4, el verso 2 dice que las personas que recibieron la palabra, muchos de ellos la hicieron infructuosa porque la palabra que recibieron no vino acompañada de fe. Usted tiene que tener fe. Usted me dirá, pastor, yo mi fe la tengo en el dinero. Pues pon tu fe en el dinero, pero tampoco se puede servir a dos señores. Porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Eso no es fe. El dinero es un medio para comprar y vender. Lo que pasa es que el mundo gira en torno al dinero y lo de Dios gira en torno a la vida espiritual. Son cosas muy diferentes. Yo te recomiendo buscar a Dios porque el mundo y sus deseos pasan. Todo lo que ves, aun el dinero que tengas, no te lo vas a llevar al cielo. Y es allí donde, entregando tu vida a Cristo, pues podrás tener fe. Pero aún para entregar tu vida al Señor, necesitas fe. Romanos 19 dice que hay que confesar con la boca y creer con el corazón. Tú puedes confesar, entregar tu vida a Cristo, pero si no lo crees en el corazón, con convicción de que de ahí en adelante serás una persona diferente porque Dios te toma, entonces estarás perdiendo el tiempo, estarás haciendo una confesión vana. Hay muchos que serán salvos por ignorancia, pero ese es otro tema. Tú que estás viendo este programa hoy, recibe esta palabra. Dios te escogió, te eligió. Hay gente que reproducirá este video más adelante y son personas señaladas por Dios con un propósito. Oye lo que te digo. Tienes un propósito de vida, tienes un propósito divino. A través de la fe hablo lo que Dios pone en mi boca. Quiero decirte que tu vida no ha terminado, apenas comienza, pero tienes que buscar a Dios. Recibe esta palabra con fe. Lo que estás viviendo hoy en día no te va a matar. Son procesos que se presentan en la vida, pero asimismo Dios te da una palabra hoy para restaurarte y pedirte que te acerques a Él porque Él te ama. Si tienes problemas en tu matrimonio, ora, ten fe, créele a Dios, pídele a Dios y te darás cuenta que Él te restaura. Si tienes problemas en tu trabajo, si eres una persona amargada, si eres una persona que te sientes vacía, si eres una persona que sientes que la vida se te está yendo por delante, este mensaje es para ti. Dios hoy a través de los labios del pastor está trayendo esta palabra para que tu fe crezca y pueda ser restaurado. Quiero saber, producción, si tenemos alguna persona en las redes, por favor. Vamos a ver si tenemos a alguien en las redes. Tengo que ir terminando ya. Queridos hermanos, y es porque la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Los problemas están aquí, pero aquí mismo también trabaja la fe cuando le crees a Dios. Dice Margarita, amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, Margarita. Un comentario más, por favor, y voy terminando. José Daniel, un abrazo, José, qué bueno que estás en sintonía. Dice, bendiciones, pastor. Como siempre, tremendo tema, me identifico con él. Dios te bendiga, Daniel, donde estés. Un abrazo para ti. Muchas bendiciones, te apreciamos mucho de este lado. Hermanos, si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un buen día. No espere mañana porque tú no sabes si mañana vendrá o no vendrá. Por tanto, entrega tu vida a Él hoy. Él te ama con amor eterno. Quizás lo que estás pasando depende solamente de una palabra de Dios para quitar esas cargas. Entrega tu vida a Él y dale oportunidad de que Él se encargue de dirigirte de aquí en adelante. Repite conmigo esta oración y di, Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Cámbiame, libértame, transfórmame. Hoy me entrego a ti y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, queremos invitarle a nuestra iglesia. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes, número 28 en el sector de Naco. Así que nos gustaría
pues recibirle para seguir orando por usted. Antes que nada, bienvenido o bienvenida a la familia de la fe. Con una oración se entra al cielo. Esto usted lo entenderá más adelante. Recíbalo con fe. Quiero decirle que Dios no ha terminado con usted. Sígale creyendo a Dios, acérquese a Él y acérquese creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Si estás enferma, si estás enfermo, recibe sanidad hoy a través de la fe, porque por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. Gloria al Señor. Hermanos, pues este domingo, como dije, tenemos la visita de un amigo y hermano, Franklin Díaz, el evangelista. Estará con nosotros en el ministerio, estará junto a la alabanza del Ministerio Internacional Kairos, también con un grupo de líderes hermosos en el Señor y un servidor con su esposa, la pastora Yesenia. Estaremos recibiendo este amigo y hermano que viene desde New Jersey a traer una buena palabra de parte de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, si estamos trabajando ya para lo que será una de nuestras cruzadas, como le llamamos, multitudinaria. Ya hemos realizado a nivel internacional algunas cruzadas. Próximamente estaremos aquí en República Dominicana, en el sector de Mendoza, en el estadio de béisbol. Estaremos llevando una gran cruzada donde miles de personas, sabemos, le estamos creyendo al Señor, serán tocadas en esos días que tendremos de actividades. Este sábado me voy a reunir allá con un equipo de personas para estar trabajando. Esté orando por todo esto. También estamos orando, creo que vamos ahora a Colombia, también estamos trabajando. Vamos a Medellín, vamos a hacer una actividad grande allá también. Estamos orando, estamos en contacto con algunos pastores de Perú. Estuvimos haciendo allá varias actividades. Creo que vamos allá al Coliseo Eduardo Dubós, no recuerdo cómo se llama. Así que también esté orando por todo esto. Estamos también planificando ir a Ecuador en este año. Así que esté orando por todo esto, porque yo sé que Dios pues tiene un propósito grande con nuestra iglesia, nuestro ministerio. Lleve siempre a su pastor a través de la oración. Y nada, muchas bendiciones. Quiero saber, producción, si tenemos alguna petición de oración. Siento de parte de Dios orar por usted. Si tiene alguna petición, hágala ahora rapidito, porque voy a orar para que junto a usted, a través de la fe, pues pueda recibir el milagro. Bueno, ahí está, dice Alex Guerra: pastor, ¿puede orar por mi primo Lucho Tuano para sanidad? Claro que sí. Oro en el nombre de Jesús para que el Señor lo toque ahora en este momento, donde quiera que se encuentre, para que Dios traiga sanidad divina. Lo creo a través de la fe de que Dios envía la palabra en esta hora, envía la sanidad sobre él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana con el favor de Dios.